Un atleta de los Juegos Olímpicos de Berlín en 1936 debe cambiar totalmente su vida con la llegada de la Segunda Guerra Mundial para formar parte del ejército. Por eso soy inquebrantable. Recuerda que si te gustan los videos puedes apoyar el canal dando me gusta, suscribiéndote y activando las notificaciones. Es gratis y realmente me ayuda a seguir creciendo. Ahora sí, comenzamos. Esta historia, basada en la vida real, comienza durante la Segunda Guerra Mundial, cuando una misión de bombardeo sobrevuela el océano con el fin de detonar unas bombas, pero los enemigos comienzan a atacarlos en medio de la misión. Durante el ataque, conocemos a nuestro protagonista Louis, que intenta cerrar las compuertas de las bombas para evitar que los misiles los maten, pero estas se encuentran atascadas y en medio de la ofensiva algunos de los soldados resultan heridos. El piloto de la aeronave encuentra varios daños graves debido a los ataques recibidos, que incluye una falla en los frenos, y por si fuera poco, la base militar se encuentra a 5 horas de vuelo. En eso, Louis recuerda un momento en su niñez durante una misa en la que le costaba prestar atención a lo que decía el sacerdote porque se distraía fácilmente, y luego los vemos correr cuando es perseguido por un policía hasta que llega a un sitio en donde comienza a tomar alcohol y fumar. Poco después, un grupo de chicos comienza a molestarlos por ser un italiano viviendo en Estados Unidos, hasta que el policía que lo perseguía lo salva de ellos y lo lleva de regreso a casa de sus padres, diciéndole a su madre que Louis se peleó de nuevo. Su madre comienza a pegarle cuando se entera de que estuvo bebiendo licor, pero a pesar de esto, el chico continúa haciéndolo a escondidas, y un día durante una competencia de atletismo de su hermano es descubierto nuevamente. Así que Louis sale corriendo a toda velocidad para no ser atrapado, y cuando su hermano ve que el chico es bastante rápido, decide comenzar a entrenarlo, motivándolo para que no termine siendo un vago, y que al crecer sea alguien productivo. Desde las primeras competencias, nuestro protagonista comienza a destacar, y con el pasar del tiempo se convierte en un gran atleta apodado El Tornado debido a su velocidad. Con el pasar de los años fue mejorando y después lo vemos despedirse de su hermano, porque participará en los Juegos Olímpicos de 1936 que se llevarán a cabo en Berlín. De regreso al presente, vemos que el piloto de la aeronave decide hacer un aterrizaje forzoso a pesar de que esto sea sumamente peligroso. Pero por suerte logran aterrizar a salvo, aunque algunos de sus compañeros murieron en el ataque que recibieron horas antes. Más adelante, Louis ve que el piloto está rezando y se acerca a él para preguntarle si Dios le ha respondido sus oraciones. Después lo vemos entrenar en la isla en la que se encuentra con el resto de soldados, quienes le dan ánimo para seguir adelante. Entonces recibe la misión de rescatar a la tripulación de otra aeronave que cayó en el mar de Cantón, y el equipo emprende el vuelo en el viejo avión donde recibieron el ataque. Pero a mitad del recorrido, los dos motores izquierdos comienzan a fallar, y todos empiezan a desesperarse ya que el avión está a punto de caer al mar. Justo en ese momento de terror, Louis recuerda cuando se llevó a cabo la inauguración de los Juegos Olímpicos y de su primera competencia allí, mientras su familia escucha la narración de la carrera por radio para saber cómo será el debut de nuestro protagonista. En un principio vemos que poco a poco los demás atletas comienzan a acelerar dejando atrás a Louis, pero en la última vuelta el chico acelera e increíblemente logra superar al resto hasta que finalmente logra el primer lugar y romper un récord. De vuelta al presente, la aeronave de los soldados cae con fuerza en el océano y comienza a hundirse. Debido a esto, la pierna de Louis está atascada entre una de las piezas del avión y al llegar al fondo del mar logra liberarse para nadar de nuevo a la superficie. Al seguir, descubre que además de él, solo dos tripulantes más llamados Phil y Mac lograron sobrevivir, por lo que juntos suben a un bote salvavidas en donde intentan curar la herida que el piloto tiene en la cabeza. Ahí encuentran unas barras de chocolate y agua. Así que Louis comienza a organizar las raciones para que pueda alcanzarles hasta que alguien los encuentre. Al día siguiente, despiertan con el sonido de un avión, por lo que Louis dispara una bengala y los demás intentan hacer señales de auxilio. Pero el avión sigue de largo sin verlos y todo se complica aún más cuando descubren que Max se comió las pocas provisiones que tenían. Con el pasar de los días, el hambre se hace insoportable y cuando una vez se para en el bote salvavidas, Louis no duda en tomarla de una pata para matarla. Todos están dispuestos a comerla, pero al hacerlo terminan vomitando en cuestión de minutos. Entonces a Phil se le ocurre usarla como carnada para pescar y a los segundos logran atrapar a un pez con el que se alimentan de forma nutritiva, mientras conversan sobre una tripulación que también se perdió, y aunque sobrevivieron, terminaron volviéndose locos. Cuando se cumplen 18 días perdidos en el mar, vemos a los chicos afectados por rayos del sol y la falta de agua. De noche, Louis y Phil ven las estrellas mientras hablan sobre los propósitos de Dios, y esa madrugada una fuerte tormenta revoluciona el agua del mar. Con mucho miedo, todos se agarran de las cuerdas y Louis le hace una promesa a Dios y logra sobrevivir a esta. Te juro que dedicaré mi vida entera a ti. Al amanecer, la lluvia despierta a nuestros soldados y emocionados los tres abren las bocas para beber el agua luego de muchos días deshidratados. Más adelante, Louis atrapa un pequeño tiburón que estuvo rodando el bote salvavidas y lo mata con un cuchillo para finalmente volver a comer.
Durante el día 27, Phil se da cuenta que hace 4 días superaron el récord de la tripulación perdida que enloqueció, y en eso un avión pasa por encima de ellos, así que Louis dispara nuevamente la bengala. Esta vez el avión se devuelve, y los 3 soldados están emocionados porque finalmente se ha acabado la pesadilla. Pero cuando la aeronave se acerca a ellos, comienza a dispararles porque son los enemigos. Así que los chicos se lanzan al mar para protegerse de los disparos, pero deben regresar rápidamente porque un tiburón comienza a perseguirlos. Y por si fuera poco, el avión regresa para dispararles de nuevo, haciendo que solo Louis salte de nuevo al mar. Cuando vuelve a la superficie, nuestro protagonista regresa al salvavidas preocupado por sus compañeros, quienes milagrosamente han sobrevivido. El problema es que el bote salvavidas se está desinflando debido a los disparos, y cuando están colocando los parches para volver a inflarlo, un tiburón intenta atacarlos, pero por suerte Mac logra defenderse. Días después, Mac comienza a debilitarse y aún más por falta de agua, y lamentablemente muere en los brazos de sus 2 compañeros. Luego los chicos le tapan la cara y lo sueltan en el mar. Rápidamente los 2 amigos sobrevivientes cumplen 45 días perdidos en el mar, y la falta de comida los tiene muy débiles y bastante flacos, aunque por suerte 2 días después despiertan frente a una gran embarcación. La mala noticia es que este barco es japonés, así que terminan encarcelados. Luego los llevan a un campo de prisioneros de guerra en donde son interrogados y torturados. Los japoneses reconocen a Luis como atleta olímpico por una foto de un viejo recorte de periódico, y cuando él pregunta por sus compañeros soldados de la isla, le dicen que todos fueron decapitados. Días después, los obligan a desnudarse y a ponerse de rodillas para baldearlos con agua fría. Luego son trasladados junto a otros prisioneros a un campo de concentración en Tokio, en donde Phil se separa de Luis. Cuando el grupo de nuestro protagonista llega al nuevo campo, los recibe el cabo Watanabe, quien les dice que ellos son enemigos de Japón y serán tratados como tales. Luego se acerca a Luis para decirle que lo mire, y cuando nuestro protagonista lo hace, el cabo lo golpea en la cara. Después Luis lo mira nuevamente a los ojos en 2 ocasiones más, y recibe otros golpes que le rompen la nariz. Entonces Watanabe le ordena que deje de mirarlo y se va. Esa noche su grupo se une a los demás soldados prisioneros, y ahí podemos ver que un comandante estadounidense no tiene uñas porque ha sido torturado. A la mañana siguiente, Watanabe dice que entre los prisioneros hay mucho talento, ya que hay un cantante de ópera, un reconocido chef australiano, y se pregunta quién es el atleta olímpico. Entonces Louis alza la mano y ahí lo obligan a competir junto a un chico japonés por todo el campo. Pero Louis se encuentra muy débil y desnutrido, por lo que cae al suelo rápidamente. Aún así, nuestro protagonista se levanta para continuar, y cuando cae nuevamente, Watanabe comienza a golpearlo diciéndole que él no es nada. Más tarde, Louis descubre que otros prisioneros están copiando unos mapas que robaron a los japoneses. Y los siguientes días vemos que en medio de trabajos pesados, todos colaboran para tener más comidas e información confidencial a escondidas de sus enemigos. Pero poco después, unos militares japoneses encuentran parte de unos mapas en la cama de uno de los prisioneros, así que lo castigan con una golpiza delante de todos. En medio de la noche, uno de los japoneses va por Louis para llevarlo a la fuerza con Watanabe, quien le dice que los medios de comunicación están hablando de él, porque es alguien famoso, pero todos creen que está muerto, incluyendo sus familiares. Por eso le proponen ir a una estación de radio para decirle a la familia que está vivo y que lo están tratando bien. Tanto su hermano como sus padres escuchan su voz luego de 2 años y luego lo llevan a comer en un restaurante como recompensa. Debido a esto le dan un guión que debe leer en el próximo programa radial hablando mal de Estados Unidos a cambio de comida y de una vida fuera del campo de prisioneros. Pero Louis se niega a hacerlo y por eso lo encierran nuevamente. Al regresar, Watanabe lo reconoce por ser un hombre fuerte al igual que él, pero a pesar de eso sigue siendo un enemigo de Japón, así que lo recibe con una golpiza que esta vez será dada por todos y cada uno de sus compañeros prisioneros. Hágalo, señor. Vamos. Al día siguiente, los prisioneros organizan una obra de teatro y por primera vez en mucho tiempo, los soldados estadounidenses disfrutan y vuelven a reír en mucho tiempo. En eso, Watanabe se acerca a nuestro protagonista para decirle que lo acaban de ascender y que será trasladado a otro lugar. Entonces el japonés le pide que lo felicite, pero Louis se queda en silencio y cuando se va del lugar, los prisioneros sienten un poco de alegría porque creen que estarán más tranquilos sin él. Pero poco después, los aliados comienzan a bombardear el lugar en el que se encuentran, así que los prisioneros son evacuados a otro campo. Y para sorpresa de todos, el encargado de este nuevo lugar resulta ser Watanabe. Estando ahí comienzan a hacer trabajos complicados cargando carbón mientras son constantemente maltratados. Además les informan que el presidente de Estados Unidos está muerto, por lo que todos los prisioneros comienzan a pensar que están perdiendo la guerra. Otro día Watanabe obliga a Louis a cargar una pesada viga la cual debe mantener sobre su cabeza, ya que si la deja caer recibirá un disparo.
Es por esto que el resto de prisioneros se quedan observándolo, ya que a pesar de estar débil y desnutrido, Luis hace su mayor esfuerzo por soportar. Al pasar las horas vemos que nuestro protagonista continúa levantando la viga y cuando mira a los ojos a Watanabe la levanta mucho más alto, sorprendiendo al japonés, quien rápidamente se molesta y decide golpearlo de nuevo hasta dejarlo inconsciente. Al otro día los japoneses le cuentan a los prisioneros que la guerra llegó a un punto de cese y por eso los invitan a bañarse en el río, pero todos comienzan a creer que van a ser fusilados. De pronto un avión de los aliados vuela sobre ellos y ahí nos enteramos que realmente los japoneses se rindieron, lo que quiere decir que finalmente la guerra terminó, así que todos comienzan a celebrar. Lo primero que reciben los prisioneros son provisiones de comida y revistas de todo tipo. Mientras tanto, Louis recorre el lugar hasta llegar a lo que parece ser la habitación de Watanabe. Estando allí, nuestro protagonista ve una foto del japonés con su padre, que resulta ser un terrible dictador de este país, y ahora su crueldad cobra sentido. Poco después, Louis regresa a Estados Unidos, en donde es recibido por sus familiares y la prensa, luego de estar durante años como prisionero. Antes de terminar la película, podemos ver las fotos de Louis Zamperini real, que se casó en 1946 con una mujer llamada Cynthia, con quien tuvo 2 hijos. Por su parte, Phil también sobrevivió a la guerra y también se casó. Él y Louis mantuvieron su amistad durante mucho tiempo después de terminada la guerra. En cuanto a Watanabe, permaneció escondido durante años porque era considerado un criminal de guerra, hasta que Estados Unidos le concedió amnistía en medio de las negociaciones para restablecer sus relaciones con Japón. Toda esta situación llevó a Louis a sufrir estrés postraumático severo durante años, y cumplió su promesa de servir a Dios. Su fe lo llevó a entender que el camino no es el de la venganza, sino el del perdón, porque regresó a Japón para hacer las paces con sus captores, excepto con Watanabe, quien se negó a reunirse con él. Finalmente, en 1988, Louis cumplió su sueño a sus 80 años de edad y volvió a correr en las Olimpiadas que ese año se llevaron a cabo en Japón. Y por último, nos enteramos que falleció en el año 2014. Esto fue Inquebrantable. No olviden darle like, comentar sobre qué otras películas quieren ver en el canal, suscribirse y activar la campanita para no perderse los próximos videos.